Ser Podcast. Hola oyentes, en el podcast de hoy, Paqui Ramos y yo descubrimos las maravillas que se encuentran en el suelo si sabes mirarlo. De hecho, encontramos cáscaras de huevos de dinosaurio. No se lo pierdan. Uy, cuidado. ¿Te resbala el zapato o qué? Estoy mirándolo. Parece que son huellas de animales más que estén... ¿Huellas de animales? Sí. Por aquí hay muchos ¿Dónde? jabalíes enredando con... ¿Jabalíes? Sí, haciendo este tipo de cosas, estos agujeros. ¿Jabalíes amistosos? ¿Llegas? Llego. O sea, si hubiéramos venido como Dios manda, pues mira, con unas botas y unos pantalones adecuados, pero bueno. A ver, no venimos para cazar jabalíes, pero... No venís mal, ¿no? Yo creo que venís más o menos bien. La suerte que estás teniendo, Paqui, es que aquí en toda esta zona tan pedregosa nos estamos limpiando los zapatos. Es que lo repito por tercera vez. Con los zapatos llenos de barro no vais a entrar en mi coche. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong. Por el sonido parecía Ponce de León adentrándose en un pantano en Florida hace 500 años. Pues mira, está bien traída la comparación porque fue parecido. Era un terreno muy embarrado, pero además con un barro de este uniforme, es como esa arcilla que pensamos que es buena para modelar, Sí. ¿no? Que es una arcilla muy resbalosa, muy uniforme, o sea, no tiene impurezas, porque tenía pocas impurezas, pero claro, a cada paso estabas corriendo el peligro de caerte de culo y dejarte los pantalones ya hechos. Sí, porque además es arcilla de la que se pega bien en las alfombrillas de un coche, ¿no? Bueno, pregúntale a Paqui, pobre. Mira, yo todavía no estuve limpiando mis zapatos, mira, todavía queda. Ay, sí, ya lo veo por ahí. Todavía- Bueno, ¿a quién se le ocurre ir a hacer un trabajo de campo de semejante envergadura y peligrosidad? Bueno, es que yo, claro, esto es lo Zapatos. que me reprocha siempre Arzuaga, ¿no? Cuando vamos por ahí, dice que siempre voy de señorito. Pero digo, él me prometió que me iba a llevar a Decathlon un día para comprarme ropa Artengo. adecuada, pero estoy esperando que... Bueno, Arzuaga en Decathlon, eso es déjame que mande a alguien a grabarlo, por favor. Arzuaga es un experto en Decathlon. Ah, sí. Hombre, Arzuaga va siempre de Decathlon. Él siempre lleva la ropa, como sabe mucho a campo, claro, y a los yacimientos, excavaciones y todo esto, siempre lleva la ropa adecuada. Pero yo cuando vi el panorama, nos miramos Paqui y yo cuando vimos, porque claro, nuestro anfitrión disimulaba, él iba con unos pantalones de excursión, ¿no? Unas botas como Dios manda. Y nosotros íbamos de señoritos. ¿Ya? Esas fotos hay que verlas, luego las subimos. Bueno, ¿qué tal estás por lo demás, Juanjo? Pues mira, bien, lo que pasa es que hoy estoy un poco confuso porque ayer por la noche vi una película estupenda que hacía años que no veía, que es Barton Fink. ¿Te acuerdas de ella, de los hermanos Coen? Sí. Que es una película que trata de un autor de teatro en los años 40 que se va a Hollywood porque era la moda, todos los escritores que triunfaban iban a Hollywood a hacer dinero a escribir guiones de cine. Y es una peli, es una obra maestra, yo creo, pero es una peli que te va enganchando porque tiene así un tono de comedia, los diálogos, pero luego de repente se va metiendo una cosa siniestra, dura, sin perder tampoco ese lado de comedia. Y yo creo que he tenido unos sueños. Este hombre vive en un hotel que sudan, las paredes sudan, de repente el papel se despega. Y entonces yo creo que me fui a la cama con estas imágenes y que he tenido sueños que no recuerdo, pero que la atmósfera era un poco, sobre todo, la del hotel. Me despertaba, total, a las 5 de la mañana. Me he levantado porque no aguantaba más ya en la cama y me he puesto a escribir un artículo. Me he puesto a escribir un artículo
sobre la incomodidad constitutiva, porque esto es una cosa que me contó un exalumno de Ángel Gabilondo, que en sus clases a veces les hablaba de la incomodidad constitutiva. Cuando los alumnos estaban incómodos, decía, así es que no, la incomodidad nos constituye, porque no somos seres completos. No, los dioses sí, los dioses están en la plenitud porque están completos, ¿no? Pero nosotros no alcanzamos jamás, los seres humanos no alcanzamos jamás la plenitud. De manera que siempre hay algo, incluso cuando alcanzas, en fin, todo lo que querías alcanzar, que nunca deseamos lo que queremos desear, ¿no? Sino algo que nos representa. Y cuidado con lo que queremos desear. Y cuidado con lo que deseas, como decía otro, porque cuidado con lo que deseas en la juventud, porque lo tendrás en la edad madura, ¿no? Pues siempre hay algo porque la incomodidad nos constituye, pero al mismo tiempo la incomodidad, pensaba yo, a las 5, que además es una hora, a mí siempre, yo me levanto con frecuencia, porque como soy de muy mal dormir, pero siempre tengo la sensación de que la casa a esas horas no es tuya. O sea, como que estás ocupando un espacio que no te pertenece, sino que a esas horas en la casa viven otros seres, ¿no? Y no me lo puedo quitar, la sensación esa no me la puedo quitar. Pero bueno, con esa sensación de estar invadiendo un espacio que no era el mío, he estado reflexionando sobre la incomodidad, es bueno en sintagma, ¿no? Incomodidad constitutiva. Tenemos que aceptarla, porque además es el motor del deseo, porque cuando estás incómodo, pues deseas salir de esa incomodidad, y entonces es cuando te pones en marcha para, bueno, pues voy a alcanzar esto. No hablamos de lo físico, hablamos de todo. De todo, del trabajo, por ejemplo, ¿no? No, de todo, de lo físico, de lo químico, de lo espiritual, hablamos de todo, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues pones el deseo en algo, ¿no? Esto es lo característico del ser humano. El motor del ser humano es el deseo. Cuando lo alcanzas, hombre, sí, no digo que no te alegres, pero hay una parte de ti que dice, no era esto. Y no era esto porque es lo que lo representaba. Pero da igual, pones el deseo en otra cosa. Y así vas cambiando de deseo hasta que te mueres. La muerte es lo único que nos satisface plenamente, ¿no? Bueno, no sé yo. En el capitalismo es ¿cómo se llama? El arrepentimiento del comprador, lo llaman, ¿no? Que es esas expectativas que pones en algo que te vas a comprar, y una vez que te lo compras y lo llevas a casa, pues es verdad que funciona muy bien, y es verdad que te hace, cumple una función, que es por la que querías comprar eso, ¿no? Pero en fin, ya no te apetece tanto tenerlo como te apetecía cuando no lo tenías, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo que me parece magnífico. O sea, cuando hemos deseado un objeto de consumo, ¿no? Y de repente nos lo llevamos a casa, y aunque no lo reconozcamos, porque claro, después de haber puesto tantas energías ahí, aunque no lo reconozcamos, porque podemos decir, ¡ay, qué bien esto! Pero en el fondo de nuestro ser era, bueno, no era... Éramos más felices cuando no lo teníamos. No era esto, ¿no? Lacan tenía una frase genial que decía que el enamorado da algo que no tiene a alguien que no es. Que habla un poco de esto, que cuando dos personas se enamoran, pues ahí hay una especie de malentendido, porque en otro no es como te lo imaginas. Claro. Ni tú eres como el otro te imagina a ti. Por eso damos a otro algo que no tenemos, ¿no? Y bueno, y hay que y luego cuando te lo llevas a casa, en amor, en enamoramiento, tienes que hacer un montón de reajustes, ¿no? De ahí que sea tan difícil, dicen los expertos, pasar del enamoramiento al amor, ¿no? Porque en el enamoramiento amas a alguien por lo que tiene, y en el amor lo tienes que amar por lo que carece, ¿no? Por aquello de lo que carece. Oye, ahora que te has puesto poético, no sé si has escuchado ese extracto de voz de Caballero Bonal, que ha fallecido hoy, según acaban de contar en el boletín informativo. Y él decía una cosa que me ha llamado la atención cuando conversaba en esa última entrevista. Daba a entender que escribir una novela es un trabajo, pero los poemas están anclados en la memoria. Los poemas no tienes que escribirlos, tienes sencillamente que transcribirlos. Tienes que recordarlos. Es bonito, ¿no? Esta es la teoría de Platón, ¿no? Que no aprendemos, sino que recordamos. Porque todo está en el mundo de las ideas, y entonces el mundo de las cosas está hecho a imagen y semejanza de las ideas, y nosotros recordamos, porque venimos de ahí, del mundo
de las ideas. No, claro, yo siempre digo que hay una gran diferencia entre la poesía y él, además, Caballero Bonán cultivó los dos géneros. La novela. Yo siempre digo, es un modo de decirlo, ¿no? Que a través de los poetas hablan los dioses, ¿no? Porque hay poetas que dicen cosas que están por encima de sus posibilidades. Dices, caramba, ¿quién le habrá dictado a esta persona esto, ¿no? Esta intuición tan grande, este verso que en fin, que tú lo conoces en su vida real y dices, esta persona no tiene este talento, ¿no? ¿No? Bueno, pues porque son los dioses los que escriben los poemas, ¿no? Y sin embargo, la novela es un género más de torpes. La novela es un género al que tienes que ir todos los días, poner un ladrillo. Puedes esconder tus mediocridades también en la novela, claro, ¿no? Si García Ortegano decía una butad muy graciosa, decía que para ser novelista no era absolutamente necesario ser tonto, pero ayudaba bastante, ¿no? Porque es un género de disciplina, ¿no? En cambio, de hecho, hay grandes poetas en la historia de la literatura con 18, 19 años. Es imposible escribir una novela genial a esa edad, no se ha dado el caso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el poeta está en contacto con, en fin... con un poder superior que es el que realmente hace el poema. Está en contacto con dimensiones de la realidad a las que los pobres novelistas no llegamos, ¿no? Es verdad. Te voy a hacer una pregunta con cierta maldad porque sé que hay parte de la respuesta que podrás contar pero sin dar nombres, me imagino, ¿no? Yo en ocasiones veo que en los libros, en esta solapilla que le ponen en la portada para venderlos, en las novelas, a lo mejor sale una cita de, por ejemplo, algo que yo he dicho o Óscar López ha dicho cuando hemos entrevistado al autor y ni siquiera nos piden permiso muchas veces y tampoco me lo tomo a mal, ¿no? Porque aquí solamente traemos autores con libros que realmente recomendamos, con lo cual no me importa hacer esa recomendación gratuita. ¿Cuántas veces te han enviado a ti un libro para que lo leas y para que des una frase de promoción del libro y poder ponerla en la solapilla y has tenido que decir, no puedo? Sí. Este libro no es demasiado malo como para que yo os dé una frase. Sí, es raro una semana que no reciba una petición de estas, ¿no? Y es muy costoso, es muy cansado, ¿no? Porque claro, dices, no, es que no puedo yo comprometerme con... Porque son amigos algunas veces, con esto, sí, claro, porque son compromisos generalmente, y si no son amigos, pues son gente, hombre, a la que tienes aprecio, pero dices, pero es que si no te interesa, porque además yo no puedo decir que algo me gusta si no me gusta, porque me pongo enfermo, ¿no? Y por eso cuando yo recomiendo un libro, la gente me cree que me ha gustado. Luego un libro puede gustar o no gustar, pero sí, esto de las fajas a veces es una tortura, porque es continuo. Pero mira, hace poco no voy a citar quién. Porque es un tipo, además, que encaja muy bien, ¿no? Yo me la mandó una novela y me dijo, a ver si me haces una frase, y me contesté diciendo, mira, es que no, creo que la novela está llena de aciertos, y además creo que era verdad, pero que había algo que fallaba en el hilo conductor de esos aciertos parciales, había algo ahí que a mí me incomodaba, y me incomodaba sobre todo decir algo que sentía que no era cierto, ¿no? Y se lo expliqué. O sea, quiero decir que me mandé un correo muy meditado y tal. Y entonces yo me dije alguna frase que él consideró que era brillante, que me aclaraba, ¿no? Entonces me dio las gracias. Y cuando ha salido la novela, me ha enviado. Y me ha dicho, gracias de nuevo por tus comentarios. Y mira la página tal. Y en uno de los diálogos ha incluido una de las frases que yo me ponía en el correo, ¿no? Y mira, esto ha sido un caso de una persona con sentido de humor. Primero, que ha encajado, porque lo normal es que produzca disgusto, ¿no? Sí, eso te iba a decir, ¿te ha dejado hablar a alguien porque le has dicho eso? Claro. No sé tampoco, porque estos rencores además son siempre silenciosos, ¿no? Yo jamás he pedido una faja, ni jamás la pediría, porque es como
es poner a otro en... Hombre, si en otro ya espontáneamente ha escrito un artículo sobre la novela que está bien, puedes decir, oye, ¿te importa que incluya una frase? Que es lo que hacen muchas editoriales. Sí. Pero pedir, léenla, yo tampoco, esto, pues, no sé, yo tampoco doy un libro si no me lo piden. Porque me parece un poco agresivo llegar a alguien y darme un libro. Bueno, a lo mejor es un remilgo, ¿no? Es un favor enorme también, porque es publicidad gratuita, al fin y al cabo. Es como si alguien te pide trabajar gratis, ¿no? Ya, pero bueno, yo no me lo planteo en esos términos. No, lo que me lo planteo es eso, que en la incomodidad que te dices, ay, Dios mío, que me guste. Sí. Ay, qué mala es esta novela, ¿no? O que no encaja con tu, en fin, con tus gustos tampoco, ¿no? O que en ese momento no te gusta, a lo mejor dentro de 3 años te habría gustado. Vete a saber. Pero bueno, sí pasa, ¿no? Oye, sin meternos mucho, porque si no luego nos quedamos cortos de tiempo como siempre. Antes hablabas de lo mal que has dormido hoy. El martes por la noche, ¿qué tal dormiste? Bien, porque bueno, nosotros que veníamos diciendo que la campaña había sido un programa escrito por los guionistas de Sálvame. Si en Sálvame dijera un día, tenemos que sacar un día la ganadora o el ganador de este espacio, ¿quién ganaría? Belén Esteban. Pues ya está, pues ha ganado Belén Esteban. Es algo consecuente. Ahora, a mí hay una cosa que sí me incordia un poco, ¿no? Y es, de repente, la conversión de muchos comentaristas que antes de la campaña decían, hombre, pues lo que hemos visto todo, que la campaña era un disparate y que las cosas que decía la ganadora, bueno, eran, en fin, surrealistas, ¿no? Por hacerles un favor, ¿no? Pero de repente oigo frases como que Ayuso ha hecho una campaña genial, pero bueno, esto, vamos a ver, cuando el Real Madrid gana un partido jugando mal, ¿ha jugado bien por el hecho de ganar? Es decir, cuando un libro malo vende millones de ejemplares, ¿ya es bueno? ¿Porque ha ganado? Cuando alguien tiene 18 millones de seguidores en Twitter o donde sea, es bueno porque Trump era bueno porque tenía cientos de millones. Es decir, que esto te indica que vivimos en un mundo absolutamente dominado por la cantidad, porque es cierto que cuando una novela mala alcanza determinados niveles de ventas, pasa al estatus de buena. Ya se la considera. Esto es así, ¿no? Sí. Y entonces vivimos en un mundo donde solamente existe lo que se puede cuantificar, lo que se puede contar. 18 millones de seguidores, tantos millones de votos, y eso ya hace buenas las cosas. Y por eso, fíjate, yo pienso que las humanidades cada vez tienen menos espacio en los estudios, ¿no? Yo pensaba antiguamente, cuando era más joven, pensaba que el desprecio de las humanidades por los políticos tenía que ver con una cosa de maldad. Decían que la gente no estudia humanidades porque las humanidades ayudan a pensar y no nos interesa gente que piensa. No es por eso. Es porque no saben para qué sirve leer a Shakespeare o a Cervantes, ¿no? Es decir, que hombre, tú y yo sabemos que si yo no hubiera leído Madame Bovary y lo leyera hoy, yo me acostaría siendo más sabio. Pero es cuantificable la sabiduría que me proporciona leer un poema de Caballero Bonán. ¿Me hace más sabio, pero es cuantificable? No. Pues entonces no se entiende. Vale. No se entiende. Entonces, esto entra dentro de ese movimiento. No, miren ustedes, ha ganado, pero no me digan que ha hecho una campaña genial. Ha sido inteligentísimo por haber ganado. Claro, hay libros que venden 2 millones de ejemplares y que son malísimos. Algunos venden 2 millones de ejemplares y son buenos, pero no siempre, ¿no? Y esto es el triunfo de la cantidad. Y sobre esto tendríamos que hablar un día un poco despacio, porque el triunfo de la cantidad es una enfermedad tremenda. Es una enfermedad que está acabando con las humanidades, por ejemplo, con el pensamiento humanístico. Bueno, y con muchas más cosas, con el periodismo también. Y con el periodismo. Algún día lo hacemos, sí. Bueno, hoy querías, o esta semana has querido hacer una cosa sobre la que siempre has sentido mucha curiosidad, que es indagar un poco para saber qué hay en el suelo que pisamos. Pues bienvenidos al yacimiento.
todo lo que hay desde este nivel hasta allí son capas sucesivas, cada vez más modernas, o sea, el tiempo viene en esta dirección, esto sería lo más antiguo, en las que manadas de dinosaurios saurópodos venían, dejaban aquí sus huevos, se iban, dejaban que las crías naciesen y volviesen otra vez al bosque que formaba parte del interior. Estamos en la provincia de Cuenca. Como unos 50 metros más allá del tipo ese que está pescando es Cuenca. Aquello es Cuenca. Aquí es Cuenca, hasta Guadalajara. Estamos en la orilla del embalse de Buendía, y entonces aquí hay un yacimiento, ¿no? Claro, para nosotros no hay nada que nos indique que esto sea un yacimiento de fósiles o que se esté buscando. Claro, porque los yacimientos en general no son estructuras permanentes. Pero lo normal es que dejemos la zona como está, eliminemos las capas que están encima, que están muy alteradas y no tienen sentido ni están suficientemente preservadas como para ser productivas en información, excavemos la zona de roca fresca y cuando abandonamos volvemos a colocar esa tierra que hemos quitado y el yacimiento queda aparentemente como estaba. El yacimiento está por debajo de la superficie que estamos viendo. Entonces el día está nublado, frío, ha llovido. Toca madera, por ahora no llueve, toca madera. Tocamos madera porque hasta llegar aquí hemos tenido que recorrer unos cuantos metros de territorio, de un terreno muy abrupto, húmedo, un poco embarrado, ¿no? Ahora estamos pisando un territorio de hace 70 millones de años. Eso es. El sedimento que ha producido esta roca se depositó aquí o en el equivalente a este lugar hace unos 72 millones de años. ¿Y aquí llegaba el mar? No estamos justo en la línea de marea, están un poco retrasados, pero estamos en un ambiente ya casi costero y enseguida encontraremos, si nos movemos geológicamente por aquí, encontraremos niveles de influencia de marea, encontraremos niveles salobres como zonas de marismas e incluso encontraremos algunos niveles claramente marinos. No profundos, pero marinos. ¿Encontraremos cáscaras de dinosaurio? Yo creo que es lo normal. Nos aproximamos y es lo normal. Qué emoción. Cuidado con estas piedras que son de hace 70 millones de años. El problema es que resbalan. Además de ser de 70 millones de años, resbalan. Paco y yo habríamos pasado por aquí, habríamos pisado el yacimiento diciendo qué incómodo es esto, sin ver nada, y de repente venimos con los ojos de Francisco que nos van a enseñar a ver. Nos van a enseñar a ver algo que no esperamos ver, porque normalmente vemos lo que esperamos ver cuando vamos a los sitios. Fíjate que en este caso es así, o sea, la gente que viene a este pantano generalmente viene a merendar, a darse un baño en verano o a pescar, pero hay alguien que hizo el tránsito, o sea, alguien que estaba pescando, de repente se agachó, reconoció algo y le pareció tan extraño como para ir a preguntar. ¿Y qué era? Era una vértebra de la cola de un dinosaurio de los que creemos que pusieron los huevos aquí. Una persona curiosa, que se hizo una pregunta. Vamos a ver. Una vértebra de dinosaurio. Menudo souvenir, más maravilloso, ¿no? Sí, la verdad es que te ponían los pelos de punta aquello, Pino. Pensar la de años que estás pisando, ¿no? Estábamos pisando un territorio donde había restos de hace 70 millones de años. Mira, claro, allí intentamos dejarlo todo como estaba, como hay que dejar. Como el coche de Paqui, básicamente. Me acuerdo que una vez, viniendo de Menorca, con una amiga, que había cogido una piedra de una playa, en el aeropuerto se la quitaron, porque se ha implantado esta cultura de que, oye, tú no te puedes llevar una piedra, modificar el paisaje, ¿no? Porque si todo el mundo se las llevara. Entonces nosotros allí estuvimos viendo cáscaras de huevos de dinosaurios de hace 70 millones de años. Y tuve la suerte de que al limpiar los zapatos en casa, que tenían pegotes de barro, entre los pegotes de barro había esa cascarita que te he traído, que te he regalado. Ahí tienes en las manos 70 millones de años. O sea, te poníamos pelos de punta porque además las sabía todo el rato, porque Paco y yo no las veíamos, claro, porque no tenemos ojos educados. Paco y yo veíamos tierra. Y de repente este hombre decía, mira, ahí hay una. Y efectivamente, y llegó un momento en que nosotros también las distinguíamos. Y esto es maravilloso porque, claro, es que cuando aprendemos a mirar, ¿no?
O sea, si tú vas con un geólogo a ver un paisaje, ya nunca mirarás el paisaje del mismo modo que lo mirabas antes. Claro, si vas en un geólogo, tú ves árboles. No, yo suelo decir que la palabra es un órgano de la visión, porque cuando tú vas al campo ves árboles. Pero si vas con un experto, con un botánico, además de árboles, ves pinos, ves acacias, ves eucaliptos, ves encinas, ves abedules, y de repente estás viendo cosas que antes no veías, con lo cual es un órgano de la visión, ¿no? Y con respecto al paisaje, Arzuaga dice mucho, el paisaje es un documento histórico. Si yo cojo esta cuartilla escrita y no sé leer, pues esto para mí son un conjunto de garabatos, ¿no? Uh-huh. No sé nada. Si yo voy al campo, pues veo tierra, pero si sé leer ese documento, pues es increíble en el suelo, ¿eh? O sea, no, sin irte a... O sea, ¿cómo es posible que nosotros estuviéramos pisando un sitio que habían pisado unos seres ancestros nuestros, ¿no? Hace 70 millones de años, ¿no? ¿Cómo es posible que yo tenga en mi mano un trocito de una cáscara de lo que pudo haber sido un dinosaurio? Y que lo sepas. Sí, sí. Porque claro, si no lo supieras, te perderías la emoción. Y que sea tan sencillo, porque es lo que más me ha llamado la atención. El paleontólogo Francisco Ortega, que os acompañaba, cuando le has dicho, veremos cáscaras, dice, hombre, eso es lo normal. Claro. ¿Cómo no vas a verlas? Claro. Bueno, pues ahí estaban, confundidas con el barro, pero claro, cuando entrenabas un poco en la vista, efectivamente Paquí y yo empezamos a coger, mira, aquí una, otra más grande, otra. Y claro, aquello era, ponían los huevos en la orilla, ¿no? Es que estábamos en el mar, estábamos pisando un fondo marino, en definitiva, ¿no? Los ponían en la orilla porque son como las tortugas. ¿Tú no has visto estos documentales de tortugas que ponen y que son nidífugas porque nada más nacer se huyen del nido porque hasta que llegan a la orilla del mar desaparecen a mitad porque tienen muchos depredadores, ¿no? Claro. Pues igual, los huevos que eran redondos son como balones, ¿no? Como balones de Bonneville. Cuando salía el saurio, de allí tenía que salir disparado hacia un bosque, hacia un sitio de refugio, porque había muchos depredadores, ¿no? Bueno, el caso es que fuisteis a una zona de excavaciones recientes, desde el año 2007, y fuisteis literalmente a mirar el suelo. Un elemento curioso de los paleontólogos, no es exclusivo de los paleontólogos, pero es que nuestra materia prima se consigue en este tipo de situaciones, o sea, hay que ir al campo, excavar, y luego se consiguen situaciones de azar. O sea, tú no puedes ir a estudiar lo que quieres estudiar, sino que muchas veces te acercas a zonas donde crees que puedes encontrar lo que buscas, pero puedes encontrar cualquier cosa. Puedes encontrar otra cosa. O puedes no encontrar absolutamente nada. Nada, sí, eso es muy común, ¿eh? De hecho, yo los estoy viendo ya. ¿Estás viendo algo? Que os dejo... Dame la mano, que voy a pegar un saltito. Sí, te voy a dar la mano. Como está mojado, si lo pisoteamos vamos a dejar de ver. Estos son cáscaras de huevos de dinosaurio. ¿Esos son cáscaras? Sí. A ver, dame una. Toma. Uf, mira. Coge un huevo de gallina cocido, aplástalo, separa los cachitos que tienes y estos son. O sea que aquí hubo millones de puestas. Sí, millones. Casi con las que vamos teniendo podíamos ir pegando ya como si fuera un puzzle, ¿eh? Porque ¿qué tamaño tenía un huevo de dinosaurio? Estos son esféricos y tienen un diámetro de unos 20-25 centímetros. ¿Qué van? ¿Una pelota de fútbol? ¿Un balón de fútbol? Más pequeño, un balón de balonmano. También sabemos que estos huevos probablemente los animales los enterrasen. Ya. Ponían un poco, como dices tú, que ponían las tortugas, ¿no? Que lo ponían en un agujero y se iban. Sí, es un animal que mide 20 metros tampoco puede hacer grandes habilidades a la hora de poner sus huevos. Lo que sabemos es que se acercaban a zonas de marismas, zonas cercanas a la costa, planas, fáciles de excavar. Hacían un agujero con una pata, incluso en algunos lugares se ha visto que en el fondo de esas puestas están las marcas de las uñas de los animales y ahí depositaban pues del orden de entre 10 y 30 huevos. Son los que se llaman nidífugos, ¿no? Que tienen que huir del nido a toda prisa porque entre que llegan a un mar o a un bosque se han perdido a mitad porque se las han comido los depredadores. Y además en el nido no hay nada que hacer, nadie va a venir a traerles comida, claro. no hay nada. Naces y tienes que buscarte la vida. Es una vida corriendo. Eso es. Fíjate que uno de los bichos que hemos encontrado es un carnívoro muy grande
y lo hemos encontrado mezclado con los nidos. No quiero decir que se los estuviese comiendo, ¿no? Pero había depredadores peligrosos cerca. Para estos pobres animales. Mira, Pero, Yo miro, Juanjo, y no veo nada más que piedras. no, acércate, míralos. Mira, ¿No las ves? ¿No las ves aquí? mira, aquí está repleto. Claro. Claro, a mí lo que me alucina de todo esto es que en el simple suelo podamos encontrar una cosa de hace 70 millones de años en este estado, ¿no? O sea, simplemente en las cosas que hay en el suelo y de las que no somos conscientes, ¿no? Es que este suelo se formó hace 70 millones de años y capturó, como en una cápsula del tiempo, ¿no? Capturó todo lo que pudo de lo que había alrededor y lo sigue manteniendo. Si excavases, podrías llegar a un nido que más o menos se conserve entero. Esto es lo que está destrozando la exposición a la intemperie, pero está aquí. Claro, unos No centímetros. está profundo, unos está aquí. centímetros. Hombre, lo que pasa es que tendrías que excavar así con pincel para no romperlo, tú. Extraer un nido de aquí y prepararlo es casi tan complicado como encontrarse con intentar restaurar un cuadro, no sé, de cualquier pintor del Renacimiento. Lo que nos interesaría realmente para alcanzar cotas de información mayor en el yacimiento es encontrar embriones dentro de esos huevos. Sí. Oye, fíjate, curioso encontrado. ¿Qué has encontrado? Una piedrecita, o 2 trozos de una piedra que encajan. Ah. Fíjate. No, eso sí. Pero eso es una piedra, no será un colmillo de No, algo. probablemente sea un nódulo que se formó en el suelo alrededor de algo, Sí. que puede ser cualquier cosa. Es como de las gotas de agua. En las gotas de agua se condensan siempre en torno a un fragmento de algo. Claro. O sea que todas las gotas de agua son como huevos Kinder, porque cuando llueve todas llevan un regalo dentro. Mira, el próximo proyecto, en cuanto podamos, consiste en intentar lavar el sedimento que hay alrededor de las puestas. A ver si nos encontramos con algún resto de algún bichito que hubiese muerto alrededor del nido. Juanjo, que te he visto que has ido de excursión por ahí, ¿has encontrado algo? Que me parecía como una culebra o una muda de una culebra, no, pero es un trozo de plástico, no sé. Bueno, seguimos a científicos o nos quedamos. Bueno, intentamos. Igual era una cáscara de huevo Kinder, realmente, lo que encontraste. Sí. Tú fuiste solo, ¿no? Porque son trozos, o sea, no se han contado ningún huevo completo. No, porque ya se han encontrado huevos casi completos, pero ya rotos por arriba porque ha salido. Están ahora en esto, porque en América se han encontrado algunos y con sistemas de estos de tomografías o cómo se llama esto, están viendo en interior. De los que están detrás es de encontrar un embrión ya lo suficientemente formado como para que haya resto fósil, ¿no? Y que se pueda ver a través de rayos X o de estas o de ecografías o como se llamen, ¿no? Eso sería fantástico. Claro. Encontrar un embrión ya formado, o sea, las partes blandas desde luego no fosilizan, pero el hueso sí, y están detrás de esto. Como decía Francisco en el reportaje, el suelo es como una cápsula del tiempo que atrapa y conserva todas esas cáscaras y todos esos huesos, incluido también el ADN. Y claro, cuando pensamos en quién nos lo podía explicar, pues quién va a ser. Juan Luis Arzuaga, ¿cómo estás, Juan Luis? Buenos días. Hola, estupendamente. Antes de que nos cuentes lo que tú encuentras o lo que tú ves en el suelo, Juanjo nos ha dicho literalmente, si le llamáis le vais a pillar en Pinilla cortando cabezas de vaca. Sí, bueno, estamos aquí haciendo un poco el Neandertal. A Juanjo le encantaría. Estamos haciendo experimentos, arqueología experimental, viendo a ver cómo quedan los huesos cuando se corta la carne, ¿no? Cuando se extrae, pues eso, los órganos, la lengua, en fin, el cerebro, y cómo quedan también las herramientas, los filos, qué marcas quedan ahí para luego interpretar lo que se encuentra en los yacimientos. Claro, para luego saber interpretar los huesos que encontráis, digamos, ¿no? Claro, los huesos y las herramientas, ¿qué uso se les ha dado? Entonces se hacen estos experimentos. Que vacas aparte, en muy poco espacio de tiempo se han publicado en Science, en Nature, 2 hallazgos muy curiosos y muy interesantes. Uno de ellos os convierte en una especie de policía científica de Atapuerca, ¿no? Cuéntanos qué significa y qué supone encontrar ADN en los sedimentos de una cueva. Bueno, los dos artículos, porque los dos son como de forenses, de policía científica, ¿no? De CSI. Bueno, supone un hito
y bueno, es una primera piedra, ¿no? Por la construcción de un puente que atraviesa el tiempo, si nos ponemos así líricos, porque el descubrir, o sea, el ser capaces de recuperar el ADN de los cromosomas, el ADN nuclear, ¿no? Que es el más importante, de unos antepasados o de unos humanos que vivieron hace 100.000 años, y además en estas latitudes, porque todas estas moléculas se conservan mucho mejor en los sitios fríos, en Siberia, por ejemplo, ¿no? Ser capaces de encontrarlo aquí, en las latitudes medias, pues es todo un hito. Y en el futuro, abre un poco la puerta a un nuevo tipo de arqueología que podríamos llamar arqueología molecular, a partir de ahora, para saber quiénes fueron los ocupantes o los autores, por ejemplo, de unas herramientas o los ocupantes de una cueva, pues se podrá mirar en los sedimentos. A estos neandertales del último ciclo se les conoce como clásicos y creo que son los que tuvieron los cerebros más grandes, ¿no? Sí, porque el cerebro en realidad no creció hasta este momento, hasta la aparición de los neandertales clásicos. El aumento del tamaño del cerebro es un fenómeno interesantísimo porque se produjo de forma independiente, paralela y separada en las dos líneas, la de los neandertales y la nuestra. Es decir, no heredamos los neandertales y nosotros un cerebro grande, sino que heredamos un cerebro mediano, vamos a decir, y por separado evolucionamos para producir cerebros grandes y por lo tanto complejos, e inteligencias complejas. Y a mí eso me da la esperanza de que después de 500.000 de años de evolución independiente y separada, pues los neandertales fueran no como nosotros, sino distintos, un poco como Juanjo, ¿no? Quiero decir, a mí cuando me dicen, todo esto demuestra que los neandertales eran como nosotros, yo siempre digo, espero que no, porque si eran como nosotros, pues ya no nos aportan nada nuevo. A mí lo que me emociona es pensar, intentar imaginar cómo puede ser otro tipo de mente humana. Claro, otro tipo de mente humana. Claro, porque si los neandertales fueran como nosotros, seríamos nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo, ¿qué interés tendría, no? Si yo me encuentro con un neandertal y resulta que me pregunta por el fútbol, lo que sea, ¿no? Es decir, si su comportamiento es igual que el mío, tiene el mismo tipo de imaginación, tiene las mismas, no sé, pasiones, pues entonces me parecerá estupendo, los consideraré iguales a mí en todo, pero me privarán del placer de comprender otro tipo de mentes o de mentalidades. Claro. Oye, y Juan Luis, ¿y cuál crees tú que sería la diferencia fundamental, o las dos diferencias o tres fundamentales entre la mente de Sapiens, porque tenían mente, y la mente la mente de Neandertal y la mente de Sapiens? Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque soy incapaz de concebir una mente humana distinta de la nuestra, ¿no? Es lo que nos pasa, pero si lo piensas bien, nos hace algo parecido en la ciencia ficción con los extraterrestres, ¿no? Sí. Se les supone inteligentes, lo tienen que ser, puesto que han llegado hasta aquí, hasta nuestro planeta, y nos han visitado, inteligentes en el sentido de capacidad de cálculo, de análisis tecnológica, todo eso lo son, pero no hay por qué pensar que fueran iguales que nosotros en su manera de ver el mundo, ¿no? Entonces esto al revés, es un desafío que yo lanzo a los escritores y no sé, a cualquiera que quiera pensar, especular sobre esto, porque es que nos parece, estamos persuadidos de que solo se puede ser humano a la manera nuestra, pero seguro que tiene que haber, y entonces los diferentes autores que han escrito sobre la prehistoria, autores con base científica y creadores, pues han intentado imaginar cómo puede haber otra manera de ser humano, de relacionarse. A mí, yo suelo decir que hay una cosa del ser humano que es muy absurda y que no necesariamente, pero muy importante, tienen que tener los neandertales, y es la bandera. Yo digo, los neandertales no tenían bandera. No me imagino a los neandertales así matándose por un trapo de colores. Te lo llevo diciendo meses que eran buenos, que por eso se extinguieron, porque eran buenos. Lo que pasa es que la bandera, también el ser humano, como tiene es como Jano, tiene esas dos caras, ¿no? Esa bandera puede ser la bandera que nos divide, pero puede ser la Cruz Roja también, ¿no? Yeah. Y además eso nos queda la esperanza de que algún día, como decía un líder, una vez africano, que le preguntaron cuál era su tribu,
y contestó que mi tribu es la humanidad, ¿no? Es decir, cabe la posibilidad de que algún día hagamos una tribu que sea la humanidad. Oye, pero de lo que no hay ninguna duda, porque de esto sí se ha dudado mucho tiempo, es de que los neandertales tenían capacidades simbólicas, ¿no? Sí, esto parece casi seguro. Lo que pasa es que su simbolismo no tendría por qué ser exacto. Es más, me extrañaría mucho. Date cuenta, Juanjo, de que a ti te parece probable que hoy en día sabemos que la evolución de los neandertales y la nuestra se ha producido en aislamiento mutuo o casi completo durante medio millón de años. ¿Tú crees que después de medio millón de años de evolucionar por separado habrían de aumentar, de crecer el cerebro de forma independiente, llegarían al mismo tipo, no de inteligencia, porque no hablamos de más o menos inteligencia, pero una mente exactamente igual que la nuestra? A mí me parece muy improbable. Sí, por cuestión matemática es altamente improbable. Oye, pero vamos hacia abajo. Como decía Juanjo, hay muchas cosas que pisamos y que no sabemos que están ahí, a veces porque no sabemos mirar, ¿no? O porque no están al alcance de la vista. El ADN, decías tú, o bacterias también, ¿no? Sí, bueno, claro. Es que, no, y los fósiles, ¿no? Alguien dijo que nosotros caminamos sobre los cadáveres de nuestros antepasados. Todo lo que pisamos son cadáveres. Son los cadáveres de nuestros antepasados, de los antepasados de las especies de la biosfera actual, quiero decir, de todas las especies. Ahí están los mamíferos de los que venimos, están los reptiles, los anfibios, en fin, los peces, toda nuestra historia, los cadáveres de nuestros antepasados están en el suelo que pisamos, en las rocas. Sí. Y luego tesoros biológicos. ¿Te acuerdas que un día hablábamos en Egans, en el gusano este? Sí, buena maravilla. Sobre el que yo hice un reportaje y tú y me acuerdo todo. Y me acuerdo que cuando que en la investigación está resultando, tú lo sabes mejor que yo, fundamental porque para todo, por ejemplo, para comprender el envejecimiento humano, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y yo me acuerdo la sorpresa que me di cuando le pregunté al biólogo con el que estaba haciendo un reportaje, ¿y estos dónde están? Porque pensé que habría que ir a buscarlos a sitios rarísimos, y dijo ahí, en el suelo. Es decir, que el suelo está lleno también de tesoros biológicos, ¿no? Como este gusano, que además es transparente, ¿no? Sí, es transparente y además tiene poquísimas células, me parece que, y además procesos de desarrollo muy interesantes que se pueden estudiar. Tiene pocos genes, pocas células, me parece que parte de 1000 células, pero se mueven como 200 en el desarrollo y acaban en 800. Eso quiere decir que se puede seguir célula a célula todo el proceso de desarrollo. Es decir, cómo se van diferenciando, cómo se van separando, cómo se va formando el cuerpo. Entonces, es el mejor modelo que tenemos para el desarrollo de un animal. Oye, después del recorrido, quédate un segundo. Además es transparente. Un segundo con nosotros, Juan Luis, porque después de ese recorrido por el pantano de Buendía, se fueron a ver lo que el equipo de Francisco Ortega había encontrado en el yacimiento de Lo Hueco. Entonces, este bicho solo te lo vas a encontrar en el Cretácico inferior. Es un carnívoro, lo veis por ahí dibujado, veis aquí la cabeza, tenéis el cuerpo que está doblado, hecho una especie de aro, y ahí tienes las costillas, los brazos y las patas detrás plegadas. Desde luego es el dinosaurio carnívoro más grande, más completo que hay en la península ibérica y probablemente en el registro europeo. Eso que se oye de fondo era atmósfera en la que vivía esta gente. Y la cola, pues en este animal no hemos conservado más que una parte, pero os puedo enseñar algunas que han aparecido en el yacimiento y que hemos conseguido extraer vértebra a vértebra. Aquí sería una cola de uno de estos dinosaurios de los que hemos estado viendo nidos en pollos. Es enorme, o sea, de esos restos de cáscara de huevo que cogías en tus manos, salía un bicho con una cola como esta. Esta cola que tiene unos ¿Cuántos metros son? Este animal completo debe tener unos 22, 23 metros. ¿Qué has hecho, Juanjo? ¿Has intentado entrar? Nada, que... ¿Has saltado la alarma? Hemos forzado la puerta de hemos demostrado que hay medidas de seguridad para proteger el material, por lo menos que dentro hace menos ruido. Por dentro suena menos.
No, creo que no. Es incluso peor, ¿no? Aunque no han entrado, no se han llevado nada. Ya. Mira. Bien. Ay, qué gusto. Bien. Vale. O sea, esto es como... Esto es más parecido a un osario, ¿no? Porque Sí, está lleno de huesos. de hecho es un osario. Todo lo que estaba bajo nuestros pies Ujú. está aquí. Lo traéis aquí. Sí, la montaña en la que hemos recorrido representa un cuerpo de roca que se extiende a lo largo de kilómetros. Lo que hemos visto en el campo es una parte que las obras del AVE se encontraron al intentar instalar la trinchera del ferrocarril Madrid-Levante. Todo esto está para su clasificación. Detrás de nosotros hay bloques grandes de poliuretano que pueden tener 1 metro, pero hay algunos que tienen hasta 3 metros. En esos bloques de poliuretano lo que hemos hecho es incluir partes del yacimiento que no lográbamos resolver allí, que nos permitiese trasladarla aquí como si estuviesen en el campo y traernos parte de la excavación para terminarla aquí a medida que va siendo necesario. Y que están entre algodones. Sobre moldes, bueno, es poliuretano, ¿eso o qué es eso? No, lo que hacemos son muy frágiles. Entonces, primero se les extrae, se les quita todo el sedimento que tienen alrededor y entonces pierden la estructura porque realmente están soportados por el sedimento y les construimos una cama de escayola en la que se depositan. Entonces, se la acolchamos con un textil. ¿Cuántos huesos puede haber aquí? Tenemos de entradas en el inventario, tenemos alrededor de 10.000. Una entrada en el inventario representa medio dinosaurio o representa un diente que no has podido relacionar con nada, ¿no? En Lo Hueco, por primera vez, fuimos capaces de recuperar esqueletos casi completos, o lo que nosotros llamamos casi completos en paleontología, que es por encima del 60% de presencia de huesos animales. Es curioso que en el yacimiento se descubriera abrir una trinchera para un tren igual que en Atapuerca, ¿no? La obra pública nos permite acceder a roca fresca. Tú no metes una excavadora en un monte al tuntún para ver si debajo hay algo que sea interesante. La paleontología es una rama. De las obras públicas. Este está en proceso de limpieza. Se ha abierto el poliuretano y lo que se ha hecho es empezar a quitar el sedimento. Esto es un infierno, ¿eh? O sea, interpretar esto, como veréis, es un infierno, pero bueno, tienes varios huesos, pero a lo mejor da para reconocer los huesos de un pie. Sí. Esto es un pie, estos son costillas, esto es parte de una vértebra. ¿Recordáis la pelvis que hemos visto en el museo? Sí. Pues eso, hacia ese lado y hacia este lado es una pelvis completamente hundida y esto es el resto del pubis de la pelvis que viene hacia aquí. Es muy valiosa esta pieza, ¿no? Sí, es una de las piezas buenas. Bueno, Luis, tú que estás acostumbrado a qué trabajo sacar y analizar huesos tan frágiles y algo que no habíamos pensado, qué trabajo transportarlos también, ¿no? Sí, claro. Una responsabilidad, pero al mismo tiempo es muy emocionante. Oye, que te dejamos con tus cabezas de vaca y tus experimentos. Gracias, Juan Luis, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo acabaron los zapatos? Pues más, acabó más el coche de packing. Ha estado esta semana muy de mal carácter por algo. Claro, yo no sabía qué era. Claro, entre las ruedas y hace poco. Sí, la verdad es que lleva... ese coche igual tenía que pasar factura por ese eso. Ese coche ya debería adquirir un láser. Sí, como un coche de láser. Había que hacer un museo del periodismo con esta silla, que es en la que se sentó Rocío Monasterio y que no se ha vuelto a usar, y el coche de Paqui. Y el coche de Paqui, sí, pobre, que se nos dejamos lleno de barro. Hasta luego, Juanjo. Hasta luego. Bueno, Juanjo, nos vamos a comer. Sí, yo ya no puedo más. Te vas a pedir un chuletón de brontosaurio. Es que ya no puedo decir nada, ya. Estoy desfallecido. Se nota cuando vas teniendo hambre, como que de repente te vas quedando más en silencio, más en silencio. De los azúcares, estoy a borde de hecho, estaba a punto de conservarte en poliuretano como a los huesos que estaban ahí adentro. Desmayo, claro, fíjate, es que desayuné a las 6 y ¿qué hora es? Ahora menos cuarto, para mí ya. No te puedo maltratar de esta manera. Bueno, no te preocupes, y ahora una buena proteína. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.